Buenos días, estamos con el señor Sebastián Blasco, psicólogo especializado en psicología deportiva, director del curso de psicología deportiva de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ha escrito muchas notas, ha dado muchas entrevistas a Telam, a Infobae, bueno, hay cantidad de notas y entrevistas de Sebastián en las redes. Y algo que a mí me gusta hacer es entrevistar a alguien que sabe entrevistar, parte de su trabajo también. Bueno, antes que nada, Seba, muchas gracias, muy buen día para vos. Y la primera pregunta tiene que ver con tu experiencia, no tanto en el nivel académico, sino en el deportivo. Contame un poco de tu historia con el deporte. Martín, bueno, antes que nada, un gusto, gracias a vos por la invitación, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando, y bueno, te cuento un poco, como casi todas las personas que estamos involucradas dentro del mundo del deporte, un gran aficionado como deportista en primer lugar, ¿no? Recuerdo allá cuando tenía 15, 14 años que, como muchos otros argentinos, perseguía el sueño de ser jugador de fútbol profesional. Jugué en Ferro un par de años en divisiones inferiores, y en un momento me di cuenta que, primero, que no lo quería hacer, que no era el destino que esperaba para mi propia vida, y segundo, tampoco tenía las habilidades suficientes como para poder hacerlo, ¿no? Algo Entonces, fundamental. claro, exacto. Y a partir de ahí, siempre muy ligado al mundo de las emociones, por cuestiones propias que siempre me llamaron la atención, bueno, me embarqué en la psicología, pero con la certeza absoluta desde el primer momento que quería dedicarme a la psicología del deporte, ¿no? Estudié, me especialicé, luego en un posgrado de psicología del deporte, me volqué a la parte de docencia académica y a su vez fui trabajando en diferentes entidades deportivas, siempre tratando con herramientas prácticas, más bien cognitivas, de poder optimizar diferentes niveles de perfeccionamiento en habilidades psicológicas para llevar un mejor rendimiento deportivo. Y me fue quedando como un sabor medio corto, amargo frente a esa variable. Y luego empezó a trabajar sobre lo que era un poco más la integración del deportista en su dimensión personal, espiritual, trabajando sobre lo que es el goce, el disfrute del deportista. Y bueno, a partir de ahí fui elaborando algunas formas personales, particulares de poder concebir el deporte, tratando de rescatar la dimensión personal detrás del deportista, ¿no? Eso es un poco entonces el recorrido que fui forjando, realizando, equivocándome en el medio, ¿no? Aprendiendo de otros, bueno, y seguimos ahí, no llego a un lugar de acabar esta disciplina, sino que creo que seguimos también experienciando, probando, equivocándonos, volviendo a tratar de elaborar diferentes tipos de teorías, pero siempre poniendo el foco en la persona. Ese es un poco el recorrido y mi vinculación con el mundo del deporte. Y actualmente sigo haciendo deporte, por supuesto en forma recreativa, para un poco manejar los niveles de estrés, para seguir sociabilizando. En el verano añado al fútbol la práctica de pádel y golf, pero solamente jugador de verano de esas dos disciplinas. Bien. Desde el trabajo, desde la parte dinámica, ¿para vos qué es lo más complicado cuando te metes en un nuevo grupo para que este grupo confíe en el trabajo de un psicólogo deportivo, de un coach, de un miembro nuevo del grupo? ¿Qué es lo más complicado para ensamblar ese trabajo con un grupo ya formado? Es complejo, hay que vencer ciertas resistencias iniciales. Creo que la primera alianza que tiene que hacer una persona que comienza a trabajar con un grupo forjado es para con el entrenador, ¿no? Tenemos que recordar que independientemente del rol que nos toque, somos auxiliares del entrenador, ¿no? Creo que si no tenemos el aval del entrenador es muy difícil poder forjar un trabajo óptimo y eficiente. Entonces, trabajar en alianza con él y bajo la confianza de él, amparados bajo su tutela, ¿no? Ahora, una vez que podemos hacer esto, hay diferentes teorías y diferentes modalidades. Personalmente y particularmente, me siento mucho más cómodo trabajando, asesorando al entrenador,
brindándole herramientas psicoeducativas para que sea él quien pueda trabajar sobre aspectos psicológicos pertinentes para con el grupo, que trabajando directamente con el grupo, ¿no? ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero te hablo de una experiencia personal. Me resulta mucho más cómodo el asesoramiento de entrenadores y por otro lado con el trabajo individual, ¿no? Ahora sí hay ciertas temáticas puntuales que se pueden conceptualizar y trabajar grupalmente, como son dinámicas de team building, cuestiones ligadas a la comunicación, cuestiones que están ligadas a la generación de ciertas normas internas de grupo y equipo. Esas cuestiones sí se podrían trabajar en dinámicas grupales, pero sacando eso, creo que, por lo menos de la experiencia que he recabado trabajando en diferentes equipos deportivos, es más eficiente y eficaz el trabajo directo para con el entrenador y el trabajo individual con los diferentes integrantes del equipo deportivo. Bien. ¿Vos creés que se está cambiando el paradigma, que esto hace unos años que está mejorando y se están involucrando más profesionales en el mundo del deporte? Ese paradigma que se tenía, no, el psicólogo o el coach deportivo se miraba medio de costado, como con desconfianza. ¿Se está cambiando esta idea de esta profesión? Sí, por suerte, se está modificando. Todavía en Argentina estamos un poco desplazados en esta modificación más mundial, pero sin embargo hay una tendencia que no podemos omitir. Esta modificación es multifactorial, la podríamos analizar desde múltiples perspectivas. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de que ya hace unos 10, 15 años atrás, casi todas las divisiones inferiores de muchos deportes y disciplinas vienen trabajando el área psicológica, mental, afectiva con diferentes profesionales. Y esos jóvenes, ya pasado el tiempo, hoy son jugadores profesionales en sus equipos. Ya han tenido la experiencia previa de trabajar y se han dado cuenta los beneficios que conlleva la práctica del trabajo psicológico, emocional, mental. Por tal motivo, hoy tienen adhesión y también tienen la necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces creo que hoy empezamos a recoger los beneficios del trabajo con los niños de hace unos 15, 20 años para atrás. Eso en primer lugar. En otro lugar, también ha modificado la percepción de los entrenadores. Tenemos entrenadores más jóvenes, más formados. Hoy día ya no basta con el haber sido jugador profesional en el deporte para poder ser entrenador, sino que se requieren otras aptitudes y otro tipo de formación para poder estar a cargo y liderar lo que son jugadores y equipos deportivos. Y esos entrenadores más jóvenes, más formados, con otro paradigma cultural por detrás, más permeables y abiertos, son más receptivos al trabajo psicológico y son menos recelosos de poder delegar ciertos tipos de tareas en otras personas. Y esto ha generado una permeabilidad mucho mayor. Entonces, el trabajo con los jóvenes, más la modificación en torno a los entrenadores, y por último, el advenimiento de la ciencia en un montón de variables, ya no nos podemos quedar atrás. O sea, hoy ya no basta con el conocimiento técnico y la destreza intuitiva para poder tener un nivel de expertise X, sino que al mismo tiempo se requiere poder conceptualizar al deportista desde diferentes aristas: filosófico, psicológico, médico, nutricional, biomecánico. Entonces, en este sentido, con el advenimiento de diferentes profesionales, también dan cuenta que el área mental es fundamental en el deporte de élite. Y en este sentido, estos tres factores han posibilitado que hoy el psicólogo, el coach, como diferentes profesionales puedan ingresar para poder trabajar específicamente en esta área puntual. Y esto tenemos que tener muy presente las personas que trabajamos. Saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestra tarea y no excedernos de ahí. Porque si no, estamos escupiendo al cielo y es contraproducente, no solamente para con el equipo, sino para con toda nuestra profesión. Entonces, una de las premisas fundamentales que tenemos que tener presentes es cuál es nuestro rol, qué se espera de nosotros y poder circunscribirnos a esa área específica. Bien, y desde esa visión, ¿vos pensás que es fundamental empezar a trabajar desde la formación de los chicos en el deporte, ya con un profesional de psicología, para que ellos se vayan acostumbrando, además también de todo el apoyo que genera en muchos deportistas
que no tienen esta posibilidad, por ahí en deportes amateur o no tan profesionalizados. Exacto. Creo que en las etapas de iniciación deportiva es vital, sustancial, la figura del psicólogo deportivo como un formador que acompaña y que puede tener ciertas alarmas encendidas para detectar posibles problemáticas que se vinculan en esta etapa en particular, ¿no? O sea, en esta etapa muchas veces, lamentablemente, ya sea por parte de los entrenadores o por parte de los padres o por parte de formadores que rodean al niño, se presentan muchas y múltiples presiones que coartan la capacidad y la espontaneidad del deportista y que a su vez podrían presentar conductas de riesgo desde la dimensión, personal del propio niño. Entonces, unos ojos que puedan poner un poco el foco en las posibles alertas y alarmas, está bueno, ¿no? O sea, hacer psicoeducación. Una de las tareas más importantes del psicólogo es psicoeducar, promover, difundir conocimiento para prevenir posibles problemáticas, promoviendo salud, ¿no? Eso, si me preguntás, creo que es una de las variables más importantes de la psicología deportiva, ¿no? Promover salud. A vos, si te dan a elegir por un gusto personal, ¿trabajar con un deportista individual, de un deporte individual, o trabajar en un equipo, en un deporte grupal? Bien, como bien preguntás, es súper personal. Acá no hay una respuesta correcta. No, esa es tuya. Bien, por características mías de personalidad, me siento mucho más cómodo trabajando individualmente. Pero tiene que ver también con carencias mías internas y con limitaciones mías internas. Creo que a mí particularmente en los grupos muchas veces se me juega la dificultad de la aceptación de todo el grupo. Porque cuando vos trabajás con un grupo de 40 personas, es imposible que las 40 personas te estimen, te aprecien, te acepten, y partís de la base de que muchas de ellas no van a estar de acuerdo con lo que decís. Hasta inclusive muchas de ellas tal vez consideren que lo que vos decís y haces no tiene importancia. Y a mí, que tengo un sesgo docente académico, me cuesta aceptar muchas veces que el otro no escuche o que no esté de acuerdo. Entonces por eso digo que tiene que ver con carencias mías que tendré que trabajar y que tendré que poder trascender, pero que hoy aún me cuestan, ¿no? Entonces acá te estoy mostrando mi vulnerabilidad frente a una carencia interna. Entonces me siento mucho más cómodo trabajando en la individualidad, que la aceptación del otro ya la tenés, porque si llega al consultorio tuyo es porque quiere, porque tiene ganas, y no tenés que estar remando para convencer a un otro que tu trabajo es importante. Bien. Entonces mi respuesta va en ese sentido. Excelente. Seba, en muchas de tus entrevistas y notas, recalcás y remarcás la persona por delante del deportista, ¿está bien? De cuidar a la persona. ¿Alguna vez te han recriminado que el estar tan atento a la persona pueda modificar un resultado deportivo, que pueda ser contraproducente para un resultado deportivo? Sí. Sí. A ver, en este sentido, esto lo hemos dialogado en algún encuentro que tuvimos, veo que hay un cambio de paradigma a nivel deportivo general, ¿no? Que tiene que ver con la evolución de la cultura en la cual estamos viviendo también. Durante mucho tiempo estábamos muy asentados en un paradigma deportivo que estaba atravesado por las presiones, por las exigencias, por la perseverancia, por el sufrimiento inclusive, que daba ciertos resultados. Y creo, por suerte, que con el cambio cultural que estamos vivenciando como sociedad, cobra y está cobrando más fuerza otro paradigma que está más asentado en la integración, en el disfrute, en la propia vinculación con el sentido de vida, que también puede presentar los mismos resultados deportivos o inclusive resultados mejores también. En este sentido, cuando predico esto que creo, lo predico porque creo que me lo apropio auténticamente, no por una cuestión impuesta, muchas veces me han recriminado que es un discurso naif, ingenuo, idealista, y una persona más integrada es una persona que seguramente quite foco en su propio rendimiento y esto puede hacer que merme su rendimiento deportivo, ¿no? Ahora,
esa recriminación ha estado, está y seguramente seguirá perdurando, porque tiene que ver con diferentes concepciones que las personas tenemos sobre la vida misma. Lo que yo quisiera demostrar es que muchos países, sobre todo los países más desarrollados en términos deportivos, que son los países que más publicaciones efectúan, que más investigan, que más research hacen, están trabajando ligados a la espiritualidad de la persona, al sentido vital de la persona, a la integración de la persona, y también han demostrado que tienen rendimientos deportivos tan buenos o mejores inclusive que en un paradigma sentado en la presión, ¿no? Entonces, en este sentido, sí he tenido discrepancias con entrenadores, con formadores, hasta inclusive con otros psicólogos sobre estas variables, pero creo que por más que tengamos diferencias, no debemos de alguna forma resignarnos a lo que creemos nosotros, que auténticamente ayuda a la persona y ayuda al deportista. Bien. Cambiando un poco el plano, si estuviera en tus manos elegir con qué equipo o con qué deportista trabajar, ¿con quién te gustaría hacer un trabajo de... ¿Decís con nombre y apellido o como así, un prototipo de...? Me gustaría trabajar en el Barcelona, por ejemplo, o con Roger Federer, no sé, alguien que vos decís, Claro. me encantaría trabajar con esta persona, con este deportista. Muy bien. Bueno, me di el lujo de trabajar con alguna persona que quería. Estuve con Miguel Ángel Micó, la selección juvenil de fútbol sub-17, y eso fue un lujo, porque Miguel fue una persona que siempre lo vi como un formador nato, ¿no? Como una persona que siempre predicó la integración del deportista, la formación integral, los valores. Bueno, tuve ese lujo y aprendí mucho con Miguel. Así que ahí tengo un pequeño placer que la vida me regaló. Pero tomando tu pregunta, una persona con la cual me gustaría trabajar, o en un lugar con el cual me gustaría trabajar, vamos a soñar, a ver. Bueno, Federer, como dijiste vos, sería un tipo interesantísimo. Creo que es un prototipo de héroe que está atravesado por la compasión, la humanidad, los valores, que son cuestiones que para mí son fundamentales e interesantísimas. Ahí tenemos entonces un caso en el cual me gustaría mucho. Me gustaría ver y tomar la experiencia de trabajar en un paradigma como el de Noruega, que hemos conversado y hablado que es un país que hoy presenta una modalidad bastante particular de trabajo, ¿no? Totalmente alineado con la integración del deportista. Y en términos más cercanos, aquí en Argentina, bueno, soñemos, ¿no? Tuve la suerte de trabajar en el equipo del cual soy hincha, trabajé en Racing, pero también me gustaría tener una nueva oportunidad trabajando en el club del cual soy hincha, que es Racing, siempre y cuando la persona que esté al frente sea una persona que tenga convicciones, valores y que posicione al deportista en el centro de la escena. Así que creo que esos tres lugares. ¿Y qué técnico, porque viste que hay técnicos que le dan mucha más cabida a este trabajo, y más Sí. por ahí los más jóvenes? Creo que uno de los primeros, o por lo menos que yo noté, fue Matías Almeida, que le dio mucha importancia y mucha preponderancia al trabajo de la psicología deportiva y del apoyo a los deportistas desde afuera, por decirlo de alguna forma. ¿Qué técnico ves vos o te gustaría trabajar en Racing en este caso para poder llevar adelante tu proyecto, tu plan de trabajo? A ver, estamos hablando del mundo del fútbol, ¿no? ¿Sí? Bueno, no los conozco, pero vamos a ver de lo que representan en nuestro prejuicio, ¿no? Muchos entrenadores. Creo que un entrenador como, a ver, Pochettino podría ser una persona con la cual creo que promulga estas cuestiones que estábamos mencionando, podría llegar a ser. Peckerman, sin lugar a dudas, es una persona que ha sido también uno de los pioneros trabajando temas que estaban ligados a la psicología del deporte y también un formador. Teniendo en cuenta esta cuestión, creo que me sentiría mucho más cómodo trabajando con entrenadores formadores, que más allá de tener variables técnicas y expertise técnica, también consideren el deporte como una posibilidad de formación de personas, ¿no? Y ahí reconozco dos o tres. Bielsa, sin lugar a dudas,
Peckerman, Pochettino, por citar algunos solamente, debe haber muchísimos más que ahora no se me están ocurriendo. Te decía que cómo trabajar con este aislamiento social con los deportistas, es decir, porque tienen una estructura tan armada, tienen tantos hábitos del día a día, que esto modificó la vida por completo y sus planes a futuro. Bueno, entiendo que me preguntaste sobre deporte y cuarentena. Exacto. Muy bien. Como bien decías, el deportista es una persona con muchos hábitos, con muchas reglas y normas internas. Te comentaba lo siguiente, Martín, tal cual vos mencionabas, los hábitos, las normas internas, las reglas, son muy importantes para estructurar la conducta del deportista. Sin lugar a dudas, la cuarentena nos ha puesto en jaque muchas de estas variables y nos ha presentado la posibilidad de lidiar con algo que es bastante nocivo, que es la incertidumbre, de no saber lo que va a suceder, cuándo volver, para qué entreno, que también despierta niveles de ansiedad muy elevados y niveles de motivación a veces muy difíciles de poder afrontar. ¿Cómo hacemos para que un deportista siga entrenando todos los días sin tener en su conciencia un horizonte claro sobre cuándo va a volver a competir? Es muy difícil para el psiquismo de esa persona poder sostener muchas veces estímulos que son complejos, como es un entrenamiento, sin tener una claridad de cuándo, de qué forma y por qué volver a la actividad deportiva. Entonces creo que tenemos que tener presente, en primer lugar, esta cuestión que está ligada a la incertidumbre, la ansiedad y la falta de motivación del propio atleta. Ahora, también hay algunos conceptos que nos tocan a todos por igual, seamos deportistas o no, que tiene que ver con la aceptación de la situación, la aceptación de lo que no puedo hacer, la aceptación de aquel horizonte de expectativa que tenía que no voy a poder cumplir, y el duelo que implica aceptar y resignar. Entonces tenemos que lidiar y aprender a transitar con diferentes emocionalidades durante esta cuarentena. Tristeza, enojo, que son muy importantes que aparezcan. Y muchas veces, amparados por una sociedad que todo el tiempo predica que tengamos que estar bien, no nos permitimos internamente poder estar mal. Está muy bien que estemos mal. Lo que no está bien es que estemos demasiado mal, pero que estemos mal es lógico, es natural, es humano. Y cada emoción universal, básica, tiene una funcionalidad. Y la función de la tristeza es el repliegue sobre nosotros mismos para escucharnos y para tomar conciencia de muchas cuestiones de nuestra propia vida. Si tenemos la oportunidad de poder escucharnos internamente, muy posiblemente podamos resignificar esta situación crítica y otorgarle algún sentido, algún aprendizaje. Creo que es inteligente decir, ok, esto lo padecimos, no lo elegimos, aconteció, lo estamos sufriendo, por lo menos démosle un sentido, por lo menos que algo de esto valga la pena. Y ese es el desafío que se nos presenta, ¿no? En la medida que podamos tomar conciencia que hoy no es tan importante aprender un poco más, aprender un poco menos, entrenar un poco más o entrenar un poco menos, como la posibilidad de darle un sentido a lo que está pasando, bueno, ahí tenemos una oportunidad. ¿Y crees que de alguna manera hacer este trabajo introspectivo puede ayudarnos a salir fortalecidos de esta pandemia, de esta situación histórica que estamos viviendo? Dicen que lo que no mata fortalece, ¿no? Bueno, yo creo que sí, siempre y cuando trabajemos en pos de ello. ¿Solita la situación? No te va a dar el sentido. Tenés que trabajar en pos de eso. ¿Y qué es trabajar en pos de eso? Poder conectarnos con eso, ¿no? Si no, el remedio es peor que la enfermedad. Hacemos más que nunca y estamos con una vorágine y los dientes apretados y estamos trabajando más que nunca y zoom de acá y zoom de allá y para no aprendiste nada, ¿no? Si trabajamos en pos de eso, podemos salir. ¿Por qué? Y porque indudablemente el valor de actitud que ponemos en juego para poder resilientemente convertir esta situación adversa en una fortaleza, directamente te nutre. La experiencia de haber atravesado y lidiado con la adversidad te nutre y te va forjando en diferentes tipos de recursos que tenés a disposición para en un futuro atravesar alguna situación
de adversidad, sea cual fuese. ¿Qué es lo más lindo de tu profesión? Hay muchas cosas, pero creo que la gratificación constante por parte de las personas con las cuales trabajamos. Es una profesión realmente, iba a decir única, no lo sé, pero creo que pocas profesiones tienen la capacidad de permanentemente tener una devolución gratificante por parte de la persona con la cual trabajas. Entonces creo que lo más gratificante es eso. No sé si se cortó o no. Un poquito, pero se escuchó, se escuchó. Perfecto. Resumiendo, lo más gratificante creo que tiene que ver con el poder ver constantemente evoluciones, cambios con las personas que uno trabaja y sentir que muchas veces lo que yo hago tiene un impacto en el otro, ¿no? O sea, hay una atribución interna que se ve de una forma muy tangible y que ves que eso tiene un impacto en su vida, en su quehacer, en su calidad de vida, en su cotidianidad. Y eso es tremendo. Muchas veces en otras profesiones el impacto está, por supuesto, en todas, pero es más indirecto. En la nuestra entra así. Es espectacular. Eso es muy gratificante. Bien. Y la última que le hago a todos los invitados, porque he tenido muchas variantes y me encanta esto, ¿cuáles son los 5 valores que vos encontrás dentro del mundo del deporte? Más allá del deporte que sea. Bien. Primero, creo que el deporte es un espacio de encuentro. No solamente de encuentro con un otro, que es muy importante, en una sociedad que permanentemente predica la fragmentación, la diferenciación, el deporte nos permite encontrarnos con otros. Allí todos tienen la misma importancia. Entonces nos permite un encuentro con el otro. Pero también, y más importante, un encuentro con nosotros mismos, ¿no? Lo que uno es en la vida, como es en la cancha como es en la vida. No podemos distinguir. Somos nosotros siempre en todos los lugares en los cuales estamos. Y la cancha, el campo de juego, sea cual fuese, nos permite encontrarnos con nosotros en situaciones muchas veces críticas, límites, porque el deporte nos propone situaciones límites. Y ahí elegir y decidir en qué nos queremos convertir, ¿no? El hombre es aquel ser que decide quién quiere ser. Bueno, el deporte nos da esta posibilidad. Entonces, el primero, el encuentro. Segundo, la vulnerabilidad. Cuando sentimos que nos podemos equivocar y que no pasa nada, nos tranquilizamos, nos humanizamos, nos ponemos encima y podemos disfrutar más. Entonces, el segundo te diría la vulnerabilidad. El tercer valor importante del deporte puede tener que ver con la instancia de superación. Es un lugar que permanentemente nos insta a superarnos, ¿no? A poder desarrollar aspectos nuestros que tal vez pensábamos que no estaban, ¿no? Y en esta superación, lógicamente, luego poder disfrutarlo, ¿no? El tercero, o el cuarto, ya me perdí de la numeración, el cuarto, sí. El goce, el divertimento, ¿no? ¿Por qué hacemos deporte? ¿Por qué voy a jugar un sábado a la mañana que podría estar en la cama con mis amigos al fútbol? Y porque me divierto. Entonces, el aspecto lúdico. Juego al fútbol, juego, ¿no? Entonces creo que necesitamos, como adultos, tener instancias lúdicas y muchas veces el deporte es la socialmente más aceptada, ¿no? Entonces creo que el juego. Y el último, la trascendencia, ¿no? En el deporte nos trascendemos. Salimos de nosotros mismos para hacer algo, para encontrarnos con otros. Y como dice Víctor Frankl, y vos sabés muy bien que es una autora a la cual adhiero en muchos aspectos, solamente nos realizamos internamente en la medida que nos trascendemos en el afuera. Entonces creo que esos serían los que hoy se me ocurren decirte. Por ahí si me preguntás otro día pueden ser otros. Perfecto. Bueno, Seba, la verdad que impecable, muy claro todos los conceptos, toda la forma de transmitir, y te agradezco por este ratito, que podemos conversar un poco del mundo del deporte, de tu trabajo, un poco de tu historia, y bueno,
invitar también a que nos des alguna frase final para cerrar esta entrevista. Te respondo igual que antes. Tengo muchas, pero voy a elegir una, y voy a elegir la frase que tengo en la pared en mi consultorio, a la cual yo miro permanentemente, ¿no? O sea, el paciente no la ve porque está atrás de él, pero que yo la miro para rivalidad y confrontarme, ¿no? Que dice que cuando no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es de Viktor Frankl la frase, ¿no? Y lo que hace esta frase es permanentemente posicionarnos como protagonistas de nuestra propia existencia, ¿no? Creo que el desafío para todos nosotros es conquistar nuestra propia existencia. La verdad que solo agradecimiento y bueno, vamos a seguir en contacto. Ahora a esperar a salir un poco de esta situación que nos tiene un poco aislados y volver al mundo del deporte como tanto disfrutamos, ¿no? Gracias a vos, Martín, por la invitación, por las preguntas, por la posibilidad de poder dialogar con ustedes, y gracias a toda la audiencia por estar escuchando, ¿no? Y bueno, esperemos que esta situación pase lo más pronto posible y que nos deje algún aprendizaje a todos nosotros. Muchas gracias. A vos.